Hola a todos, soy Javier Guillén, pastelero español de 38 años, nacido en Madrid y bueno, he viajado bastante por el mundo aprendiendo técnicas y trabajando en bastantes sitios, así que he venido con Eugeni, que me ha invitado a la cuarta mostra y os voy a preparar una tartaleta de fresa con vainilla. Entonces es muy sencilla. Vamos a empezar la tartaleta por el montaje final porque necesitamos ir esperando para que vaya cristalizando. En este caso he escogido este aro, veis que es un aro perforado. Siempre es bastante mejor trabajar el perforado porque va a entrar el aire dentro de la sablé y no tendremos aquellos agujeros molestos de aire que se suelen formar. Con lo cual, si tenéis la oportunidad, lo podéis comprar online o donde queráis, de aros perforados, y en este caso os preparo una tarta de 6-8 personas. También podéis hacerlo, si queréis, de tamaño individual. Empezamos con la primera parte, que es la ganache montada. Es una receta muy sencilla, de origen valenciano, las famosas trufas congeladas. Tenemos simplemente chocolate blanco, nata, un poquito de glucosa y en este caso vamos a aromatizarlo con vainilla. Con lo cual empezamos, abrimos la vainilla. En este caso hemos cogido vainilla de Madagascar. Abrimos por el centro y raspamos el interior. Vais a ver que es un postre muy sencillo, 3 ingredientes, 3 texturas. Ya tenemos la vainilla. Tenemos 2 partes de nata en la receta, si os fijáis. Una cantidad pequeña que va a ser para infusionar la vainilla y una cantidad más grande que la pondremos al final de la ganache. ¿Por qué? Porque necesito que se mantenga en frío para 2 horas, máximo 12 horas, después que esté en refrigeración, la podamos montar. Entonces ponemos la pequeña cantidad de nata, glucosa en este caso. También puedes hacerlo con miel o con sacarosa o azúcar blanco común. Lo bueno que tiene la glucosa es que es más de la mitad de dulzor en relación a la sacarosa y tiene una cierta plasticidad. Como es un tipo de receta que la vamos a manguear, con la ayuda de una manga pastelera, siempre es mejor hacerlo con glucosa. La sacamos bien. Opa. Y llevamos a ebullición. Hace café. Una más. Chocolate blanco, en este caso Palís. Un chocolate con un color un poquito más blanco de lo normal, un chocolate bastante lacteado que nos va a ayudar mucho con el toque de la vainilla. Y para ser un chocolate blanco es muy poco dulce. Y al final le pondremos nuestra nata líquida. Esperamos a hervir. Podéis también usar chocolate amargo, chocolate con leche, como prefiráis. Esperamos un par de minutos hasta que llegue a ebullición. Podemos también, si queréis, infusionarlo con cardamomo, con anís, con canela, como queráis. La idea es hacer una infusión dentro de un chocolate que al día siguiente lo vamos a montar. Cuanto más tiempo esté en nevera, mejor, porque más va a cristalizar nuestra manteca de cacao. Ya está casi a punto de hervir. Ya ha llegado a ebullición y vertemos sobre el chocolate. Raspamos bien. Toma si quieres. Exacto. Esperamos un poco para que funda. Friccionamos bien para derretir y unir bien la parte de grasa-agua.
y con la ayuda de un Turmix vamos a emulsionar. Una vez lo tenemos ya emulsionado, le incorporamos la otra parte de la receta de la nata líquida. En frío, sin miedo. Así al cabo de un rato lo podremos montar. Una vez lo tengamos ya bien emulsionado, bien mezclado, lo ponemos en refrigeración un par de horas y vamos a empezar a montar nuestro postre. Ya cristalizado nuestra ganache, la hemos montado. Siempre que la montéis, montarla con bastante cuidado porque si os pasáis de montado se nos puede cortar. Con lo cual lo montamos tipo chantilly o un poquito más flojo, un 180% total del volumen máximo. Y en este caso hemos cogido este molde porque va en relación a nuestra base de sablé. Siempre la parte de arriba, luego vais a ver el montaje, que tenga 1 centímetro a menos que la parte inferior. Recordad que en este caso hemos cogido vainilla, pero podéis hacer cardamomo o cualquier tipo de especia. Y una vez montada, hacemos nuestro formato de tartaleta. El nombre de la tartaleta es desierto. Si os fijáis, los desiertos, cuando están muy secos, tienen estas partes de como grietas en el centro, ¿no? Luego vais a ver que al darle la vuelta nos encontraremos con estos círculos y tiene unos pequeños surcos, unas pequeñas grietas, y nos dará este aspecto del desierto. Hacemos varias. Como hemos trabajado en molde, tendremos que ir a congelarlo. Si lo hubiéramos montado desde la base hasta la ganache montada, lo que haríamos es, con la ayuda de la manga, simplemente decoramos al final un par de frutas y ya lo podemos poner en vitrina. En este caso haremos el montaje al revés, un poco más largo, pero también un poco más bonito. Así que ahora vamos a congelar hasta que se endurezca, más o menos unos 20-30 minutos. Seguimos con el cremoso de fresa. En este caso es una fruta que es bastante compleja porque tiene un contenido acuoso bastante alto. Y aparte es muy fácil que pierda el color. Cuando encontramos una crema inglesa con, por ejemplo, en este caso con fresa, suelen quedar un color bastante feo. Entonces me pregunté el cómo podría conseguir hacer una crema de fresa con sabor a fresa y color a fresa. Entonces tenemos un poco la respuesta. Entonces empezamos con la pulpa de fresa. Recordad que el postre es muy sencillo: fresa, vainilla y una masa crujiente de sablé. Creo que un poco el menos es más, cuanto más sencillo mejor, más fácil de hacer, más fácil de comer y más fácil de transmitir. Incorporamos una parte de agua para ayudar a la goma guar a estabilizar y a espesar, y una parte de azúcar. En este azúcar tenemos una pequeña cantidad de goma guar, es un espesante totalmente natural, va a hacer que espese nuestra crema sin necesidad de usar tanta manteca de cacao, tanto chocolate. El problema que tenemos al usar mucho chocolate: tendremos un sabor demasiado graso, un color demasiado chocolateado y una textura que perderíamos bastante la fresa, con lo cual al ponerle este poquito cantidad de goma guar nos va a espesar la mezcla, nos va a ayudar a que esté más estable en congelación o en refrigeración
y tendremos un sabor y un color, como vais a ver, 100% de fresa. También tenemos chocolate blanco un poquito, también necesitamos siempre tener un poco de untuosidad y cremosidad. Nunca te vas a comer un brócoli y vas a decir que qué cremoso está. Un brócoli al final puede estar bien cocido, bien de color, pero al final en la grasa es donde tenemos los sabores, con lo cual le pongo un poquito de chocolate blanco para tener esa grasa y textura. Y con un poquito de manteca de cacao, que al final es el cemento de la receta, y nos va a ayudar a endurecer sin necesidad de tener tanta cantidad de chocolate. Es decir, recapitulamos, si no le ponemos la goma guar y no le ponemos la manteca de cacao, tendría que tener tanto chocolate blanco que sería casi imperdible el color y el sabor. En este caso, al espesar con goma guar y endurecer con una cantidad elevada de manteca de cacao en relación a chocolate, tendremos una textura bastante cremosa y untuosa con un color y un sabor 100% de fresa. Así que empezamos. Siempre que incorporemos un polvo dentro de un medio acuoso, mezclamos bien el azúcar, puede ser un estabilizante, puede ser pectina, cualquier tipo de medio polvo, digamos, incorporado dentro de una solución acuosa, siempre mezclamos con el azúcar, hacemos una pequeña premezcla para que a la hora de mezclar no se nos hagan grumos. Y siempre mezclamos a 35-40 grados. Otra solución sería el día anterior, mezclarlo todo en frío, como tenéis en la receta, y al día siguiente calentarlo delicadamente. Como lo hacemos aquí en directo, vamos a calentar a 35-40 grados y le incorporamos la mezcla de azúcar con goma guar. Esperamos un poquito. Ya sabéis que nuestra mano aguanta 50 grados. Si tenéis termómetro, lógicamente mejor. Pero como lo vais a hacer en casa, os doy un pequeño tip. Nuestra mano a más de 50 grados siente que se quema. Con lo cual, si conseguimos tocar y aguantar, es que está por debajo de 50. En el momento que nos empieza a costar mantener las manos, es que está llegando a 50 grados, paramos e incorporamos la mezcla. Son trucos caseros que a veces funcionan. Ya nos va costando un poquito más, ya debe estar a 35. Mezclamos poco a poco. Un regalo. Y fijaos la receta que lleva el 70% es fresa, con lo cual vas a ver a fresa. Por eso os decía al principio que lo interesante de una receta o un postre es que tenga la menor cantidad de texturas o de sabores diferentes para que realmente nuestro cliente o nuestro consumidor, cuando lo consuma, lo pruebe, valga la redundancia, tenga el sabor que está deseando. Y fresa vainilla es un sabor muy conocido, muy asimilado por todos. Y en este caso intentamos llevar el sabor a su máxima exponencia. Ya os podéis fijar cómo empieza a espesar. La goma guar es 100% natural, usada en gastronomía hace más de 100 años, en heladería hace bastante más. Lo que pasa es que últimamente lo usamos bastante en pastelería para espesar esas mezclas que antes lo haríamos con huevo o con mantecas de cacao. Tenemos una textura muy similar al espesor que nos da una grasa y lógicamente sin tener grasa. Fijaros cómo espesa. Recordad que la fresa tiene una cantidad de líquido casi del 97%. Y siempre, comúnmente lo que hacíamos era espesarlo con huevo.
dando trazas de huevo, sabor, color, y la goma guar nos resuelve ese problema. Incorporamos la mezcla de chocolate con manteca de cacao. Hace falta siempre un poco de grasa para dar cremosidad o untuosidad. Mezclamos bien. Vais a ver luego qué textura tiene. Y fijaos cómo mantiene un color súper respetable de fresa. Vamos a llevarlo a refrigeración y luego lo usaremos para montar nuestro postre. Bueno, proseguimos con la masa de sablé, como os comentaba. En este caso voy a usar este aro, un aro de un tamaño 6-8 personas, también puede ser individual. ¿Vale? Aro perforado. Entonces, masa de sablé, azúcar en polvo, un poquito de sal, mantequilla, harina de almendra, que podéis usar también si queréis, harina de pistacho, avellana, como queráis, y huevo líquido. Con lo cual empezamos con los sólidos. Harina, azúcar en polvo, nuestra harina de almendra, la sal que no puede faltar, y empezamos a mezclar. Y poco a poco incorporaremos la mantequilla. La cortamos en dados. Poco a poco. Entonces tenemos nuestra masa crujiente. También tenéis opcionalmente, si queréis, un frangipán de vainilla. Simplemente cuando hagamos nuestra masa de sablé, retiramos del horno 5 minutos antes, le ponemos una pequeña capa de frangipán, un tercio del interior del molde, y acabamos de hornear todo junto. Esto va a hacer que nos dé una textura un poco esponjosa en el interior. Entonces tendremos nuestra masa de sablé hipercrujiente, nuestro frangipán, la crema de fresa 100% natural y encima nuestra vainilla, o más comúnmente las fresas con vainilla que todos conocemos. Para hacer el frangipán mezclamos todos los ingredientes, los trituramos, lo dejamos reposar y con la ayuda de una manga lo pondremos dentro de nuestro sablé. Siempre poco a poco, no tengáis prisa, lo hacemos bien. Luego es una masa que me gusta estirarlo entre 2 hojas de plástico para evitar ponerle harina. Muchas veces cuando lo hacemos directamente en la laminadora, sin plástico, le acabas poniendo tanta harina que al final parece un crujiente de gluten en vez de un sablé, que es lo que queremos, ¿no? Con lo cual, al estirar entre 2 plásticos, el beneficio que tienes es que jamás le incorporas nada más de lo que ya tiene en la receta. Puedes reservarlo en nevera, puedes congelarlo, hacer el proceso que quieras. En este caso, para hacer una forma bien perfecta, lo vamos a congelar, porque si lo estiramos y lo congelamos, podemos perfectamente moldear nuestro aro. Ahora vais a ver cómo lo hago. Ya tenemos toda la mantequilla, la echamos poco a poco. Y para acabar, terminamos con nuestro huevo. Una masa que no sea muy trabajada, si no va a quedar una masa correosa, va a ser una masa que después no va a hacer burbuja dentro de nuestro molde y una masa que va a contraer. Con lo cual siempre en el momento que ya esté homogénea, paramos la masa y la estiramos entre 2 plásticos. Esperamos un poquito, que aún tiene trozos bastante grandes.
Siempre una bayeta, que nos llame lo que sea menos sucios. Si os fijáis, aún tiene algunos pequeños moxos de mantequilla, hay que esperar un poquito, que haga un bon sablage con las partes secas. Y a partir de ahí incorporamos el huevo. Huevo entero o huevo líquido, como queráis. Mezclamos bien. Fijaros cómo ya empieza a homogenizar. Y ya tenemos nuestra masa. ¿Veis? Sin trabajarla mucho. Si tenéis la oportunidad de dejarlo un día entero en nevera antes de hornearlo, es bastante más recomendable. Nos aseguramos de que las paredes nunca se nos bajen. Pero como estamos en vivo y en directo, nos toca hacerlo al momento. Entonces ponemos nuestra masa en el centro. Esta masa la podéis usar para lo que queráis. O sea, puede ser para sablés, puede ser para unas pastas de té, unos pequeños stickers, lo que os apetezca. Lo importante es que sea una masa que la estiremos bien fina. Al final un sablé o un streusel, un crumble, ha de ser una masa crujiente. Cuanto más grueso está, menos se cuece en el interior y más humedad tenemos dentro. Con lo cual siempre bien fino, para hacer tartaletas o para lo que queráis. Otro plástico, recuerdo, así no le ponemos más harinas, trabajamos limpios, organizados y no tenemos nunca harina por la mesa. Hacemos un poquito de gimnasio, si no tenéis tiempo de ir. Intentar también que sea lo más regular posible. Lo estiramos entre 2,5 y 3 milímetros. Ya lo tenemos, totalmente irregular. Y ahora vemos cómo lo vamos a formar. Levantamos plástico. Cortamos con el propio aro. Todos los aros tienen siempre una marca, que es la soldadura, y eso nos va a dar un poco lo largo de nuestro aro. Cortamos la anchura. Ahora simplemente lo estiramos. Cortamos varias. Y esta es la parte que después le pondremos en lateral. No hace falta, al ser perforado,
ni untar con mantequilla ni nada. 160 grados, 20 minutos y tendremos nuestra sablé. Así que vamos a por ella. Bueno, vamos ya con nuestro acabado de la tartaleta. Os recuerdo, nuestra masa de sablé, 160 grados, casi 20 minutos en el horno. Tiro abierto si tenemos la oportunidad. Hemos trabajado un aro perforado y fijaros cómo nos queda totalmente liso y no nos hace ninguna parte de aire, ¿no? Puede ser opcional el frangipan o no. En este caso no lo hemos utilizado para que os sea mucho más sencillo hacerlo. Frangipan nos aportará esa textura un poco esponjosa a nuestra crema. Nuestra crema de fresa, fijaos el color que tiene y la textura que adquiere. La dejamos reposando y a partir de ahí vamos a rellenar nuestros moldes. Fijaos como es un color realmente de fresa. Rellenamos bien. Rellenamos la segunda. Tenemos en el congelador nuestra ganache montada de vainilla. Vale, sin colorantes ni conservantes. 100% natural. Le pondremos ahora nuestra ganache montada, que en este caso la hemos puesto dentro de un molde para al darle la vuelta nos quede esos pequeños surcos. Si no tenéis molde y queréis hacerlo totalmente manual, lo haríamos igual, pero escudillado con una manga. Vale, lo tenemos congelado. Desmoldeamos y nos da estos pequeños surcos. Podemos decorarlo con un poco de fresas en el lateral. O como os comentaba, recordad que también si tenéis con la manga, pues lo haríamos escudillado con la manga. Opcional, la podríamos dejar así, dar una pequeña gelatina de brillo. Yo creo que es algo súper sencillo, nuestra sablé, nuestra crema de fresas, crema de vainilla y simplemente con un poco de fresa que la hemos cortado en 6 o en 8, dependiendo de la fresa, pues decoraríamos la tartaleta. O también, si queréis, pues la cortamos bien fina y la ponemos en los laterales, como queráis. La idea siempre es que la decoración nos hable de lo que hay dentro. No le pondríamos aquí mango si tenemos dentro frambuesa o tenemos fresa. Siempre que la parte exterior nos hable de la interior. Y en los surcos le pondríamos nuestras frutas. Si vamos a mantenerlo en vitrina o en refrigeración durante varias horas, las cubriremos con un gel o una gelatina neutra de brillo. Bueno, pues hasta aquí nuestra tartaleta de fresa con vainilla. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima muestra.